Saludos amigos y bienvenidos como siempre al Juego Financiero Special Edition. Como siempre con José Miguel Crespi, este es su servidor Ferdinand Ruaño. Vamos a tocar unos temas importantísimos en términos de qué está pasando ahora mismo en la economía. Ha habido mucha, antes de entrar en... Y esto lo voy a atar voy a entrar en el tema macroeconómico y luego vamos a entrar en el tema en el detalle. Y después vamos a expandir un poquitito en ejemplos y análisis de ingeniería financiera, etcétera. José, saludos. Saludos, Ferdinand. Qué bueno tenerte de vuelta. El último episodio te excusamos, estuvimos en unos temas con el plan 360 y este servidor y la administradora de ese plan que estuvo con nosotros, señora Giovanna Díaz. Pero un placer tenerte de nuevo conmigo, así que sin más. Pues prácticamente el tema de hoy, yo te voy a decir algo, en términos de la economía en general, todavía está el debate cuándo el Fed va a pivotear, si va a aguantar las tasas por mucho tiempo, no la va a aguantar, la economía, la demanda, el efecto en el mercado inmobiliario, principalmente en el área de oficina, en el área de el affordability está en el nivel más bajo. Affordability significa que usted pueda realmente tener acceso a crédito y comprar a precios razonables. Eso no existe en este momento. El peor momento para comprar una casa. Es la realidad. O sea, los precios no bajan. Tienes una escasez enorme en inventario. Ese inventario muy posiblemente dure esa escasez por 4 o 5 años más. Las tasas Hay, elevadas. hay una demanda grandísima. Le enviamos a nuestros suscriptores de FRA Service, uno de los servicios auxiliares de asesoría, la última estadística de cómo la inmigración interna de Estados Unidos está creando este problema. Principalmente en mi generación, los baby boomers. Porque esa generación ahora mismo está rotando el dinero y se está moviendo de áreas como Nueva York, Michigan, Massachusetts, Connecticut, California. Y ese dinero está parando a Florida. Sí. 50 billones de dólares pasaron el año pasado a Florida. Texas fue un distante segundo con unos 15 a 18 billones. Eso significa, by the way, de las 10 ciudades más atractivas y de mayor movimiento demográfico, 4 están en Florida. ¿Cuáles son? Tampa, ¿okay? Northport, Sarasota, Cape Coral, Fort Myers, Orlando y Miami. O sea, son 5, perdón. Son 5. So, esa es la situación que tiene ahora mismo el comprador joven. Tiene una situación de alto precio, las tasas han subido. ¿Qué tú crees y qué estás viendo en tus indicadores? Brevemente, antes de Pues, entrar en el tema, porque lo vamos a amarrar esto de una forma del macro al micro. pues Ferdinand, de hecho el año pasado, y abundando un poquito en ese mismo tema, el año pasado, por la revista Financial Times, Miami fue la ciudad número 1 entre sobre 50 parámetros que ellos utilizan para seleccionar las mejores ciudades en América. América siendo en este caso Estados Unidos, no debería ser de esa manera, ¿verdad? Pero se refieren a América como Estados Unidos de América. Y Miami en el 2022 fue elegida como la número 1 para atracción de capital foráneo y que compañías internacionales que tienen sus headquarters y sus operaciones fuera de Estados Unidos, pues decidan moverse. Miami fue la número 1. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en el Annual Summit de ellos y en el foro. Sí. Y este año Houston reemplazó a Miami como la mejor ciudad ante los parámetros de ellos, Houston, Texas. ¿Por qué? Porque al ser un estado muy similar en términos de lo que ofrece a la Florida, pues han sido, como bien mencionaste, Ferdinand, los dos estados principales que han recibido inversión foránea, capital foráneo, etcétera. Y pues en cuanto a la economía, el mensaje del Fed ha sido claro la última semana, y es que ellos esperan mantener las tasas elevadas en los niveles elevados que se encuentran en estos momentos por un periodo más largo, ¿verdad? Ya llevamos 2 Fed meetings, Ferdinand, que no han tocado las tasas, las han dejado tranquilas, ¿verdad? Y el mensaje entonces ha sido vamos a continuar con el nivel elevado, no cierran la puerta por completo a continuar subiendo,
pero tampoco lo han hecho en cuanto a mirar eventualmente algún tipo de baja, simplemente han sido bastante consistentes en mantenerlas en ese nivel elevado hasta que no vean unos cambios un poquito más drásticos. Acuérdate que el FED tiene un mandato por constitución. El mandato es inflación y empleo, ¿ok? Tienen que crear empleo y mantener estabilidad de precios bajo la inflación. Eso es así. Así es que they're gonna play tough. Van a asumir una serie de cosas específicamente en el área donde no van a bajar su lenguaje, no van a bajar la guardia. Políticamente tienen que estar politically correct y no le puede dar hint al mercado para que el mercado empiece a moverse a especulación. Ahora bien, los números que estamos viendo de forecast de tasas de intereses, quiero que lo sepan, son que las tasas deben de bajar un punto para el año que viene y posiblemente en algún momento. Los números dicen que debe ser para el tercer trimestre del 2024 al cuarto trimestre del 2024. Veremos a ver qué sucede. Y los mercados, el mercado de bonos con los yields, ha venido el stock market, ellos están señalando, nos están dando señales de que ese debe ser el escenario. Ayer fue un día bien interesante donde vimos la tasa a 30 años tocar 4.8%, Ferdinand, lo cual nos está llevando casi a un yield curve flat prácticamente. Estamos llegando, o sea, ¿qué significa? De llevar prácticamente 2 años con una curva invertida. Hemos venido corrigiendo de manera que ya está flat y próximamente cruzando entonces hacia la pendiente ideal en términos de la curva de las tasas de intereses, lo cual pues nos da una señal de que realmente la economía está sólida, está en la posición que quisiéramos. Y recuerden, en la curva de las tasas de intereses se supone que a mayor plazo de tiempo más riesgo y más interés usted reciba. Por eso es que se esperaría que las tasas, por ejemplo, en los bonos del tesoro de 10 y de 30 años sea mayor ese interés que en los bonos a corto plazo. Cuando sucede la inversión de esa curva, que es donde hemos estado por los pasados 2 años ya, pues significa que hay un miedo recesionario, que simplemente pues hay ciertas señales en la economía. Lo que está sucediendo y en resumen, estamos comenzando a enderezar esa curva básicamente, Ferdinand, y eso pues son señales de que la Reserva Federal llegó a su pico y ahora es cuando entonces veremos ese cambio. Mi especulación es que la Reserva Federal no va a tocar tasa. Yo creo que no van a pivotear a bajar tasas como el mercado anticipó en los meses de junio, julio, que esperaban que en el primer trimestre, y por eso el mercado tuvo el rally que tuvo. Y luego el mercado dijo, caramba, nos equivocamos. We anticipate something que no va a pasar. Mercado corrige en meses de septiembre y octubre. Y realmente ahí tienes la situación de la volatilidad. Ahora, vamos al tema en el micro. Sabiendo que hay una inestabilidad o no inestabilidad. Hay no sé qué va a suceder, si suben tasas, si bajan tasas, si la economía va a poder crecer, si va a reacelerar. ¿Qué pasa? Hay un movimiento importante del endowment approach. Explícale a nuestra gente en el juego financiero Special Edition, por lo menos en este capítulo, el intro de lo que es el endowment approach. Pues, mira, el endowment approach, Ferdinand, y son estrategias de manejo de inversiones y de diversificación en las canastas de inversiones que su origen, vamos atrás hasta el 1952, cuando el matemático economista Harry Markowitz introdujo y ganó el premio Nobel por lo que fue el Modern Portfolio Theory, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué decía el Modern Portfolio Theory o la teoría del portafolio moderno de inversión? Pues básicamente lo que decía era el cómo se puede utilizar diversificación en asset class para maximizar el rendimiento con riesgo ajustado, ¿verdad? Esa es la definición de esto. ¿Y qué significa? Pues cómo nosotros podemos diversificar nuestras estrategias de inversiones utilizando distintos asset classes, y vamos a entrar un poquito en eso, de manera que podemos maximizar nuestro riesgo ajustado, nuestro rendimiento ajustado al riesgo que estamos dispuestos a tomar, ¿verdad? Por esto él ganó el premio Nobel. Y desde entonces, instituciones privadas
grandes en los Estados Unidos han implementado esta misma estrategia, esta misma teoría, que es cómo nosotros, si tenemos que ser autosuficientes, un ejemplo son las universidades, Harvard, Yale, universidades privadas que utilizan inversión privada para ser autosustentables, pues diversifican en estos asset classes. Entremos un poquito en lo que pueden ser esos asset classes, ¿verdad? Y qué es lo que sabemos que la diversificación lo que significa es no poner todo nuestro capital en una sola estrategia, en un solo tipo de inversión o en un solo mercado, ¿no? Pero entre los distintos asset classes, nosotros, y en el juego financiero Special Edition le llamamos tradicional y no tradicional. Los mercados tradicionales son los mercados de acciones, de bonos, de cash, y todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Con esas inversiones que nosotros vemos en los medios, CNBC, en Bloomberg, Sí, típicamente lo que están... prácticamente siempre ha sido cash, bonds and equity. O y sea, equities, correcto. ETF, mutual funds, eso es Alternativos, etcétera. Sí. Assets alternativos o alternative investments. Entonces entramos en aquello que nosotros le decimos no tradicional, y ahí tenemos entonces bienes raíces, ahí tenemos ya lo que le llaman retorno absoluto, ahí tiene lo que son los capital privado, hedge funds, deals privados, private equity, private etcétera. Placements, todo ese tipo, private equity, todo ese tipo de áreas. ¿Cómo estas instituciones, Ferdinand, han logrado crear estos portafolios diversificados y cumplen entonces con la teoría que nos presentó en aquel momento el señor Harry Markowitz? Bueno, la idea de esto es que con este tipo de estrategia hicimos una simulación. Quiero que compartamos eso aquí en el juego financiero. Hicimos este tipo de approach y hicimos un acid test. Lo que hicimos fue que hicimos una simulación que pasaría en el 2008 con un estilo como este, con varias diversificaciones utilizando este tipo de modelo. Y el resultado fue que los mercados tradicionales bajaron en promedio un 25 a un 30%, y sin embargo este modelo endowment tuvo un rendimiento positivo en single digits. Correcto. Single digits significa menos de 10, más que 0. Pero, oye, es significativo la variación, y principalmente algo bien importante, que la volatilidad con que se logró ese alfa o ese rating, ese rendimiento superior ajustado a riesgo fue de casi 2-1 versus el riesgo. Por ejemplo, un portfolio de acciones tradicionales, ETF, acciones, prácticamente tú estás hablando de, ¿qué? 85, de 1 a 100, 65 a 75 diversificado. Este portfolio llegó a estar en 33, 34 en nivel de riesgo. Así es que si tú puedes controlar volatilidad, si puedes en cierta manera diluir ese riesgo, siempre yo he dicho que las ganancias son aritméticas y las pérdidas son geométricas. Y en la forma y manera que en ese juego tú seas consistente, aunque no des honrones, pero si tú tienes un tipo, por ejemplo, en béisbol, la estadística importante es OPS. ¿Qué es OPS? On base percentage, slugging, bases por bola, sacrificio. Tomas en consideración todo lo que es una ofensiva. Que sea completo. Es completo, ¿ok? No necesariamente el tipo que da 45 jonrones y empuja 110 carreras es el mejor bateador. El que es mejor bateador a lo mejor es que es más consistente, se envasa más, es más selectivo, da el palo cuando tiene que darlo en el clutch. Yo comparo el endowment a esa analogía de un bateador consistente en términos generales, con una persona, con un portfolio que te da como Cathy Woods, que tuvo fama, llegó a 100 y pico % y ahora está escocotado. O sea, mira, hay en una de las maneras más tradicionales de implementar el endowment approach en la Universidad de Yale, por los pasados 20 años, mirándolo hasta junio del 2023, de este año, por los pasados 20 años, Ferdinand ha promediado 10.9% de rendimiento por año. Cuando le vamos para atrás 20 años, estábamos mirando que este portafolio promedió positivo en años donde tuvimos miedos de, básicamente, recesiones económicas, cambios políticos, etcétera. Así que
en el próximo episodio, Ferdinand, pues vamos a entrar un poquito más en lo que tiene que ver con, ¿verdad? Mirar un poquito más a profundidad qué alternativas existen, ejemplos y qué alternativas existen hoy día. Y lo vamos a ver en caliente porque realmente vamos a hablar de números específicos de ingeniería financiera. Así que vamos para el próximo, no se pierdan el próximo capítulo del Juego Financiero Special Edition.